Compañeros, buenas tardes. Vamos a dar un poquito de tiempo para que todos los demás puedan unirse. Ya nos enviaron el calendario oficial. Y efectivamente, ustedes están programados para el día 25, para el examen de penal, pero inician sus exámenes el día 16. O sea que solamente nos van a quedar dos clases. Vamos a terminar el contenido, que por lo que yo pude observar, ya es poco lo que nos falta, solo los delitos contra la fe pública. Y si ustedes miran, con eso alcanzamos a ver todo el programa de Penal 2. Entonces, siguen llegando, vamos a dar un poquito de tiempo. Mientras, podemos aprovechar para alguna pregunta de Penal 1 que quisieran hacer. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpe, yo tengo una consulta. En una de sus clases usted explicó cómo se podía calcular el tiempo cuando son dos terceras partes o una tercera parte de la pena cuando es una grabación. Pero la verdad es que en ese momento a mí no me quedó muy claro. ¿Será que usted no podría volver a explicar esa situación? Disculpe. Claro que sí. Miren, pues, como en Guatemala la pena es mixta, muchas veces hablamos de tiempo y otras hablamos de dinero. Entonces, hablamos de tiempo cuando se trata de pena de prisión o cuando se trata de pena de inhabilitación general o absoluta. Y entonces los cálculos no se pueden hacer con, digamos, con la calculadora, sino que hay que trabajar con la dimensional tiempo. Entonces, escoja usted un delito, el que usted quiera para dar el ejemplo.
Así como el de plagio o secuestro. Ok. Fíjese que el de plagio y secuestro, que dicen que lo sacó. Ese de entrada en el primer párrafo dice que para los autores intelectuales y materiales está en pie, ya fue excluida de la legislación guatemalteca, al menos no derogada, pero sí excluida en los delitos que actualmente la contemplan. Por ahí de repente nos faltará algún congresista que quiera promover la condena perpetua, que es una modalidad que ahorita se está dando a partir de México, España, Colombia, que han implementado la pena de cadena perpetua, que es inclusive más grave y más calamitosa que la pena de muerte en sí, porque primero quita la esperanza, con lo cual quita el sentido de la vida. Y segundo, que las condiciones en que se vive son prácticamente infrahumanas. En América Latina, las cárceles, aún las más lujosas, digamos, o las hechas para personas de alto nivel, se están sobresaturando, hay sobrepoblación, y entonces ya hablar de una cadena perpetua o como le han denominado ahorita, prisión perpetua revisable. Ahora la forma de, digamos, no hablar de cadena perpetua es prisión perpetua revisable, donde dice va a estar toda la vida preso, pero obligatoriamente después de que cumpla los 25 años, primero vamos a revisar si ya está readaptado, y si ya está readaptado vamos a ver qué procede 25 años después, con lo cual ya eso es casi que una prisión de por vida, ¿no? Bueno, pero usted me decía el delito de secuestro, ¿verdad? ¿Qué pena tiene el delito? Dice, para los que no se pueda matar, la pena será de ¿cuánto? De 20 a 40 años de prisión. Bueno, pongámosle 40 años de prisión. Entonces, esa es la máxima, ¿verdad? 40 años de prisión. El delito que usted escogió, como ya supera los, digamos, si son 40 años, la pena mínima, digamos que le quisiéramos sacar la tercera parte para algún efecto, serían 40 años, no tiene división exacta por 3, porque es número par. 40 no se divide exactamente por 3. Y entonces cuando no hay división exacta por 3, lo que hacemos es que descomponemos
decimos cuál es el número múltiplo de 3 más alto que hay en 40. Sería 15, licenciado. No. Hay No, más alto. 15, 18 también cabe, 21, 24, 27. Porque el otro ya se pasa, que sería el 42. Entonces el primo más alto divisible por 3 es 39. Sacamos el 39 y el año que nos sobra lo descomponemos en meses. Entonces nos quedan 39 años, 12 meses. A esa cifra ya le podemos sacar tercera parte. ¿Cuál es la tercera de 39? sería 13. Exacto, gracias. Y la tercera de 12 Sería 4. sería 4. Entonces tenemos 13 años, 4 meses es la tercera parte. Si usted le quiere sumar a 40 años, 13 años y 4 meses, ese aumento sería 53 años, 4 meses. Si le quiere sumar 2 terceras partes, tendría que esa tercera parte sumarla para que fueran 2 terceras partes, serían 26 años, 8 meses. Depende si usted lo quiere subir o lo quiere bajar. Por ejemplo, si un cómplice del delito de secuestro, ¿qué dice la ley? Que se le pone la pena reducida en una tercera parte. ¿Sí? Entonces, si al autor de secuestro le puedo poner 40 años, al cómplice de secuestro, ¿cuánto le va a corresponder? Esa pena disminuida en una tercera parte. Entonces, para disminuir, usted va a decir 39 años, 12 meses, le voy a restar 13 años, 4 meses. Y hace la operación. 12 menos 4, 8. 39 menos 13, 26. Entonces la pena máxima para el cómplice va a ser de 26 años, 8 meses. ¿Ya? Es trabajar con fracciones, pero fracciones de tiempo, no cantidades enteras. ¿Queda claro? Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora, si fuera inhabilitación, como también se establecen años, es lo mismo. Y lo mismo para cuando uno calcula la prescripción. Solo que en la prescripción, el tope máximo para la prescripción son 20 años. Entonces, si bajándole, si aumentándole una tercera parte, o sea, todo delito que pase de una pena máxima de 20 años, ya no se le puede aumentar más, porque el tope está en 20 años.
Para efectos del examen, usted pone la suma, pero pone que el tope está en 20 años por el artículo este de la prescripción 107, que es por ahí. Bueno, ¿estamos? Sí, muchas gracias. Solo para recalcar, la pena máxima para la inhabilitación es de 20 años, ¿verdad? Sí. No para la... Mire, pues, cualquier pena tiene una máxima de 50 años. La inhabilitación, hay que ver qué dice el código, ahorita no me recuerdo, pero veámoslo. La inhabilitación absoluta y la relativa siempre traen los años ahí mismo en cada delito por los que se les condena. ¿Ya? Digamos, me acuerdo para el delito de aborto. Búsquense el delito de aborto y vean la, la pena de inhabilitación cuando se trate de médicos o enfermeras o comadronas. Está ahí abajo, casi que al final del delito de aborto. Compañero Mejía, tal vez lo puede buscar. Si los homicidios contra la vida terminan en el 132, despuesito está el aborto. Sería el aborto terapéutico. Excepto el aborto terapéutico, pero abajo hay una pena. ¿No leas el aborto terapéutico? No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo diagnóstico favorable de No, por no, lo no. menos... No. Esa es una excusa absolutoria. Eso lo libera de responsabilidad. Pero síganme leyendo los epígrafes. De ahí para De abajo. ahí Bien, sabe, sigue el el aborto. aborto procurado sí tiene penalidad en tiempo. A ver, pero de prisión. ¿Sí? Yo les digo, abajo hay una pena que dice inhabilitación. En ese mismo, ahí donde están esos delitos. Pero eso voy a abrir mi código aquí. Licenciado, sería el artículo 140, grabación específica. ¿Sí? ¿Qué dice? El médico que, abusando de su profesión, causare el aborto o cooperar en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con multa de 500 a 3,000 quetzales, con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Ahí está. Igual, Esa es la inhabilitación. Pero la inhabilitación generalmente no va de la mano de la pena de prisión, sino que es más limitada. De 2 a 5 años, de 2 a 10, no llega a los 20 años casi nunca. O es total de por vida. O sea, digamos el hecho de ser funcionario público condenado por un delito de cohecho tiene inhabilitaciones de 2, 3 años o en un caso demasiado grave que ya no podrá hacer. Pero no llega nunca a los 20 años. Eso se mira en Derecho Penal 1. Bueno, fíjense que estaba revisando
lo que hemos visto. Obviamente para el examen final vienen los delitos contra la vida, tanto consumada como la expectativa de vida, o sea, lo que es el aborto, las lesiones, el honor, la libertad sexual, la indemnidad sexual, la libertad personal, donde están varios delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, no se olviden. Y tenemos también los delitos contra el patrimonio. Contra el patrimonio vimos el hurto, el robo, la estafa, la apropiación indebida, que eran delitos contra bienes muebles, ¿verdad? Ahora vamos a ver también aquí que se supone que había quedado para su estudio los delitos contra bienes inmuebles. Como los bienes inmuebles no pueden apropiarse porque son el suelo y el subsuelo y los edificios adheridos a estos. Entonces, lo que pasa es que ahí los más famosos son la usurpación y la usurpación agravada. Artículos 256 y 257. Si vemos el 256, que es un delito de mucha conflictividad social, nos dice que quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojare o pretendiera despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble, de un derecho real constituido sobre el mismo. ¿Qué diferencia hay entre posesión, tenencia y derecho real? A ver, don Kevin Fortín, si nos puede colaborar. El derecho real es cuando se tiene la propiedad, en este caso inscrita en el registro. La posesión se puede tener una escritura, sin embargo, solo se tienen derechos de posesión que no están inscritas en el registro de la propiedad. Y la tenencia, pues ahí sí no se tiene ningún documento y solamente la buena fe y este tema de forma continua y no se tiene ningún conflicto por el momento. Ok, aparte que de derechos reales tenemos de plenos, que es la propiedad, tenemos de uso y tenemos de mero goce, ¿verdad? O sea, ahí hablamos de usufructo, de que usted puede habitar el bien, hablamos de que usted puede disponer de las rentas del bien y la habitación, ¿sí? Entonces, ahí la ley está intentando abarcar todos los supuestos en que una persona puede estar, digamos, en dominio de una propiedad y que la quieran desposeer o la quieran sacar o le quieran quitar el producto de la misma. Entonces, tiene una relevancia muy importante, sobre todo en sociedades que
tradicionalmente han sido muy, digamos, le han dado mucha importancia a la propiedad privada. Aquí en Guatemala, esta constitución última, hubo una pelea por ponerla en función social o no, y ganó que no fuera en función social, por los temores a lo que había pasado en la época de la Revolución con el decreto 900, que ustedes se recordarán, de la expropiación de tierras. Entonces, la estructura del delito inclusive lo convierte en un delito inmediato. El solo hecho de poner en riesgo la propiedad o que ya la estén ocupando, el delito se encuentra consumado, a efectos de que la policía pueda actuar de oficio y sacar a los invasores. Pero eso también dio tanto problema, sobre todo en los asentamientos en tierras municipales, que inclusive en el mismo texto se fijó, como ustedes pueden leer ahí, que la policía, el Ministerio Público, el juez, están obligados a evitar que esto se extienda. Y entonces, obviamente, le dan la oportunidad de que se retire, o de lo contrario, aunque la prisión no es muy alta, serán conducidos a prisión. Y los menores, obviamente, si es toda una familia, los papás van a ser conducidos a prisión y los hijos pues van a ser conducidos al cuidado de la Procuraduría General de la Nación. Y por eso es que es importante verlos, porque son muy comunes. ¿Ya? La otra es usurpación agravada. Y ahí están las causas por las que se agrava. Y la pena sube de 2 a 6 años. O sea, se duplica. La alteración de linderos también es un delito muy común en nuestro país, porque las propiedades a veces no están totalmente establecidas. Y entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar un terreno y a la par no tengo vecinos, generalmente es muy corriente que yo venga y le quite 1 metro a cada uno y ahí empiece mi construcción. Y como cuando ya viene el vecino, eso está construido, tendría que pagar a un arquitecto, a un técnico en dimensión de tierras para solo el hecho de comprobar que hay una alteración y obligarme, porque eso sí es un derecho, a que yo bote la construcción y regrese al límite de mi propiedad original, además de pagar daños y perjuicios y otras cosas que en lo civil pues se podría ejecutar. Entonces, como vemos, todos estos delitos tienen que ver con propiedades. ¿Cuáles son las formas de delimitar los linderos de las tierras? ¿Quién me dice 3? Eso es civil. A ver, Angélica García.
o solo está la imagen. ¿Alguien voluntario que quiera? Nubia García Mejía. Se dan cuenta, las mujeres no contestan y el compañero se contestó. Y después dicen que hay discriminación. Vamos a ver. Jennifer Tatiana. Si no tienen audio, puede contestar por chat. Bueno, están los mojones, están las paredes, están las cercas, están los setos. Todas esas son formas de marcar los límites de una propiedad. A ver. Que alguien me haga el favor de leer el artículo 259. Buenas tardes, doctor. El artículo 159, perturbación de la posesión. Quien, sin estar comprendido en los 3 artículos anteriores, perturbar con violencia la posesión o tenencia de un inmueble, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Ese sería el artículo de la perturbación de la posesión. Sí. O sea que allí no está queriendo apropiarlo, no lo está tomando o no quiere desposeernos, ni está alterando los linderos. Entonces, cualquier otra forma en que él esté, por ejemplo, intimidándonos a efecto de que no nos deje disfrutar o perturbe. ¿Qué es perturbar? O sea, molestar, alterar. Que usted no pueda estar tranquilo en su casa. Hay muchos vecinos que tienen motos sin escapes, ¿verdad? Y a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana están haciendo bulla, están perturbando la posesión. Muchas veces, pero lo que pasa es que ahí ya vienen factores religiosos, pero muchas iglesias que tienen grupos musicales que a veces se ponen a ensayar con las bocinas a todo lo que dan, pudieran incurrir, porque el ruido en determinado nivel ya puede ser considerado violencia, porque es un tipo de contaminación auditiva.
o cuando se da cualquier tipo de actividad que no lo deje disfrutar su vida dentro de su casa, estaríamos enfrente de este delito. Salvo aquellos casos en que, digamos, ya hay un permiso o una cuestión, digamos, el caso de las procesiones, que realmente las procesiones a veces perturban la salida, el ingreso, pero como ya son una tradición, ya tienen autorización, ya no podríamos alegar para ese tipo de actividades este delito. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Bueno, el No, doctor, último, gracias. la usurpación de aguas es cuando se da el apoderamiento o aprovechamiento ilícito por medio de desviación, detención de las aguas. Entendemos las aguas que fluyen, ríos, cualquier tipo de afluente externa o bajo la tierra y que perjudica. Y eso es muy común con estas empresas extractivas. Ustedes han visto cómo desaparecen ríos, pero no porque ya no hay agua, sino porque esa agua ha sido desviada a nivel de cierta profundidad para el empleo de actividades extractivas, que esas actividades requieren una gran cantidad de agua. Y por eso es que son tan criticadas y hay tanta oposición, porque a la larga sí afecta grandemente el medio ambiente. Y se llevan más de lo que realmente están favoreciendo al país. Ellos entran con la, podemos decir, con la publicidad de generar desarrollo. Y posiblemente sí pueden contratar a cierta cantidad de personas, tal vez podrán dar alguna ayuda en salud o en educación, escuela, pero si nos vamos a ver el costo-beneficio, es increíble lo que estamos perdiendo. Ellos piden permiso para sacar oro, pero además del oro se llevan el titanio, se llevan una serie de minerales que son no renovables y que se están usando mucho para hacer tecnología en otros países. Y eso ni lo reportan, ni lo están pagando y nos dejan migajas. En otros países ya hay inclusive un movimiento criminológico que se llama delito de maldesarrollo. Hay una autora alemano-argentina muy especializada en eso, se llama María Laura Bohm, que ha escrito varios libros, no solo ella, sino que en colectivos, porque eso nos afecta principalmente a los América Latina y países como de África o de Asia, los que somos en vías de desarrollo, dice, pero realmente nunca llegamos a alcanzarlo. Entonces, inclusive para su maestría o para algo, todo lo que son los derechos económicos, sociales y culturales,
están muy descuidados porque delitos de cuello blanco en estos países no se dan. Y sería bueno hacer estudios para ir proponiendo realmente cómo penalizar este tipo de conductas. Bueno, les decía que viendo el programa, salvo unos delitos aquí que vamos a ver entre hoy y el próximo sábado, ya lo único que nos falta por terminar son los delitos contra la fe pública. Eso los vamos a estar viendo el día 9 y el día 11. Con eso cerramos el programa y hasta ahí sería el contenido del examen final. Y el 14, yo digo que ya vamos a ver, yo creo que ya no sería necesaria la clase, pero estaríamos viendo, se los digo desde ahorita, los delitos contra la fe pública serían los últimos. Yo me acuerdo que lo vimos, la extorsión y el chantaje. Pero para reforzar un poquito, les cuento, el delito de extorsión, originalmente en el código no estaba como actualmente se conoce. La estructura lógica del código era cuando yo despojo del dinero, que es un bien mueble, con astucia, ¿qué delito cometo? Hurto. Con violencia, tanto en las personas como fuerza en las cosas, robo. Cuando engaño a la persona con un ardid y ella voluntariamente me da el dinero, ahí es estafa. Y cuando se lo doy para que le doy un bien para que él me dé el dinero a cambio de vender el bien o me lo devuelva si no lo vende, apropiación indebida. La extorsión, en cambio, estaba pensada para cuando yo obligo a alguien con violencia a que me firme, me otorgue un documento, digamos, obligarlo a que me venda la casa sin que yo le pague, sino que sea una simulación y por amenaza contra él o contra su familia me ceda la casa. Ahí se hablaba de extorsión. Todo era vinculado con documentos. Otorgar un derecho, cancelar una obligación, todo eso era extorsión. No se hablaba de dinero. Y así estuvo hasta que la CICIG vino, porque lo que sucedía era que mucha gente cuando yo vengo y le digo a una persona, si usted no me da tal suma, yo voy a matar a sus hijos. Eso es un robo. ¿Por qué? Porque le hago la amenaza anterior y él me tiene que entregar el dinero posteriormente. Y si ustedes leen el robo, dice que quien con amenaza o con violencia anterior, concomitante o posterior. O sea que eso se encuadraba en robo, que tenía una pena más alta que la que tiene la extorsión. Porque la extorsión no implicaba dinero. Y entonces se le estaban cayendo cuando surgen las maras,
se le estaban cayendo mucho los delitos a la CICIG y al MP, porque los juzgados, ellos pedían extorsión por la influencia norteamericana y los jueces les decían no hay extorsión porque aquí no hay documentos. Entonces se les caían los casos. Y entonces vinieron y, como ustedes pueden ver en su artículo 261, fue reformado por el artículo 25 del decreto 17 de 2009 y entonces ya se agregó la entrega de dinero. Entonces ahora tenemos dos delitos, digamos, repetidos: el robo y la extorsión. Pero como los dos ahora hasta tienen la misma pena, pues los jueces, cuando se trata de pandillas o de imitadores, a ese tipo de violencia por teléfono y todo que les hacen, están tipificando extorsión. Y el siguiente artículo, que es el chantaje, cuando a usted le piden dinero, normalmente uno dice es que me están extorsionando o me están chantajeando. Pero la verdad es que no es chantaje, porque ¿cuándo se da el chantaje? El chantaje se da cuando yo tengo información de una persona. Tengo fotos, tengo videos de que esa persona, por ejemplo, está cometiendo actividades que son contrarias a la moral, al buen nombre, al honor. Pongamos cuando Maradona se vestía de mujer. Si alguien le hubiera tomado fotos y le hubiera dicho, mire, si no me paga tal cantidad, las voy a publicar o se las voy a dar a un periódico, eso sería chantaje. El chantaje va referido no a hacer daño, sino que a revelar al público un secreto que va en descrédito, en deshonra o que le causa problemas a la persona. Ya. El chantaje es un delito donde la violencia es el amenazarlo con que va a sacar a la luz los trapitos al sol. Y eso es un delito muy específico. Surge en Francia y hasta el nombre pues es una manifestación de la afectación patrimonial que da por conservar en secreto esa información. ¿Dudas? Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Perdón, le saluda Alexander Gutiérrez con una consulta. Me confundí un poco con la parte que explicó usted de la comparación entre la extorsión y el robo. Sí, es que le digo que la extorsión, cuando surge el código en 1973, veas el artículo 251. Léalo, por favor.
permítame, voy. Artículo 251. Ese es el 251 es el que dice de robo, capítulo 2. Sí. Quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, Sí, pues. ¿Quién sin la debida autorización? O sea que la persona no se lo está dando. Y con violencia. Y con violencia hablamos tanto de la física, que son amenazas, como de la que se hace en las cosas, que es la fuerza material. Anterior, concomitante o posterior. O sea que la violencia se puede usar antes. Yo le digo a usted, si usted no me paga tal suma, yo lo voy a matar. Concomitante. Le sale un par de tipos en el camino y le dicen tu billetera y tu celular o te matamos. O sea, concomitantes al mismo tiempo. O posterior. Digamos que ya le habían quitado a usted la moto y después de que se la quitaron, lo matan para que ya no lo siga. O sea, es un antes, un durante o un después. Entran a su casa, se llevan todo y ya cuando tienen todo, ya sacaron el carro con todas las cosas cargadas, prenden fuego a la casa. Posterior. Siga leyendo. permítame. Aprehensión, tomare cosa, mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Ok. El dinero, como es un valor que puede desplazarse de un lugar a otro sin sufrir menoscabo, se considera un bien mueble. ¿Ya? Entonces ahí estábamos hablando de una figura que se refería a cosas muebles que se pueden transportar de un lugar a otro, incluyendo el dinero. En cambio, el delito original de extorsión no mencionaba el dinero. Decía quien obliga a otro, dice quien obliga a otro con violencia a suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho. Eso era antes el delito de extorsión. ¿Sí? No implicaba, digamos, dinero, sino solo lo que se llama en la teoría la extorsión documental, que no incluye dinero. Así estaba regulado. Pero como se empezó a, digamos, a mal usar el término extorsión, y le pongo como ejemplo la unidad de la Policía Nacional, que desde los años 80 se creó para los secuestros. Se llamaba
unidad de secuestros y extorsiones. Pero la extorsión la enfocaba la policía como la práctica, digamos, de los estadounidenses, donde les llegaban a decir a los dueños de las tiendas: mire, este negocio lo pueden asaltar, este negocio lo pueden quemar, usted necesita protección. Entonces, para su protección yo le voy a cobrar tanto. Si usted no me paga, algo le va a pasar a su negocio. Entonces, con esa idea que realmente aquí en los países latinos nos ha influenciado mucho las películas que vienen del norte. Se empezaba a hablar de extorsión cuando había una amenaza por seguridad. Y entonces muchos procesos que se llevaban en la vida real se tipificaban mal porque no se ponía robo, sino se ponía extorsión, y al momento del juicio se caían porque el delito no llenaba los elementos típicos por el que lo estaban acusando. Entonces, ante esta situación que venía a afectar el rendimiento de la CICIG, en el año 2009, creo yo que era el primero o el segundo periodo de la CICIG, se propuso una reforma que es este primer párrafo, donde ya incluyeron dinero. Y entonces prácticamente tenemos violencia para entregar dinero que puede tipificarse tanto en robo como en extorsión. Pero ahora, le explico yo, los jueces, por asociarlo principalmente con maras o con imitadores, tipifican extorsión y no robo. Entonces el robo ya solo quedó para violencia concomitante o posterior. Y la violencia anterior se la dejaron a la extorsión. Pero prácticamente hay una figura duplicada. O podría ser que dependa del contexto. Es que mire, en penal nada puede depender del contexto, porque en ninguno de los dos delitos tiene, digamos, un elemento que lo pudiera diferenciar. Aquí, fíjese que inclusive hay otros dos delitos, uno que se llama, en la ley contra la delincuencia organizada, que eran delitos especiales para las maras, era la obstrucción extorsiva de tránsito, que era para chantajear, o sea, para extorsionar a los dueños de buses. Y esos delitos no se aplican porque todo el mundo se queda con la extorsión. Y es más, en la extorsión se usa intervención de teléfonos, aunque no está considerado un delito contra la delincuencia organizada. O sea, si usted lee, los elementos de uno se repiten en los del otro. No podríamos hablar de contexto porque ya veo que muchos de los que extorsionan no son maras, son imitadores que se hacen pasar por maras. Entonces realmente es un arreglo que lo propuso la CICIG porque ellos no tenían, digamos, la experiencia de cómo es que estaba diseñado el código.
y buscaban algo que les facilitara el trabajo. Pero realmente es una duplicación de tipos. Y como los dos tienen la misma pena, aunque les digo, el delito de robo simple tiene menos pena que la extorsión. Entonces, si nos fuéramos a gente que no es mar, bien pudiera pedirse que se le aplicara el de robo. Porque, ¿cuánto es la pena del robo simple? A ver, compañero, ¿cuál es la pena del robo simple? 3 a 12 años. ¿Y de la grabada? De la grabada. De 6 a De 15 6 a años. 15 años. De 6 a 15 años. 15, ¿ya vieron? Entonces, porque también subieron las penas. Pero realmente es como le digo, fue un error legislativo. Cualquiera diría, pues da lo mismo que le pongan robo o le pongan extorsión, porque las penas son muy similares. Pero realmente es que no había necesidad de hacer esa reforma legal, porque ya estaba contemplado. ¿Ya? O sea que si ustedes les viene un caso, la verdad es que, por eso les digo, ahora cuando se habla de mareros, cuando se habla de pilotos urbanos que les están pidiendo el bono 14, generalmente todos esos delitos se van a encauzar a la extorsión. Pero entonces no habría problema si yo lo tipificara como un robo. Porque me imagino que, bueno, entendiendo lo que usted está explicando, quiere decir que la CICIG reformó el artículo de la extorsión porque se les caían los casos, ya que les llegaban a ellos de conocimiento que ellos no podían aplicar. Exactamente, porque no estaba contemplado la entrega de dinero. Entonces ellos lo reformaron para que no se les cayeran los casos, pero igual, si digamos en un futuro a mí me llega un caso de ese tipo de casos, entonces yo no habría problema si yo lo tipifico como un robo. Pues mires, para mí lo puede fundamentar como un robo. Pero es lo que le digo, generalmente los jueces ahorita ya están casados con la idea de que cuando eso lo realizan sujetos como las maras o los imitadores de maras, o sea, cuando se usa, digamos, el temor que infringe las maras, eso va a ser extorsión. Pero en caso, o sea, sería dificultoso, pero realmente, si por algo le conviene a usted para su defensa, sí podría pelearlo porque los elementos típicos son los mismos. Este delito, doctor, a mí sí me dio un poco de conflicto cuando estábamos realizando la investigación que nos dejó, que para mí fue muy, muy productiva porque aprendí mucho de la investigación. Me detuve un buen tiempo en este delito de extorsión porque creo que otras legislaciones, por ejemplo, la legislación de Colombia, en el artículo 244 dice extorsión y utiliza como verbo rector la palabra constreñir. Entonces yo entendí muy bien eso porque en nuestro código solo mencionan como verbo principal la amenaza. La amenaza, mencionan violencia también, pero el verbo rector principal de extorsión del delito en el código nuestro es amenazar.
¿Por qué me dio conflicto esto? Porque creo que los que han sido víctimas de extorsión, como en mi caso, sabemos bien lo que se siente cuando a uno lo extorsionan. Y sufrir una extorsión es algo duro, es una zozobra, es una incertidumbre provocada continuamente durante varias horas o varios días en que ponen en peligro la vida propia y la de la familia o los más cercanos. O sea, un delito de extorsión para quien lo ha sufrido es muy duro, ¿no? A mí me han robado y no he sentido lo mismo como cuando me extorsionaron. Entonces yo siento que la legislación colombiana, cuando utiliza la palabra constreñir, que en el diccionario de la RAE lo define como apretar u oprimir paulatinamente, ese verbo rector define mucho mejor el delito de extorsión, porque es un sufrimiento paulatino y continuo lo que provoca la extorsión. Entonces, a mi criterio, el delito de extorsión deja mucho que desear en nuestro código, deja mucho que desear. A mi criterio debería de ampliarse o mejorar esa figura en consecuencia del daño psicológico, físico y de todo tipo que le provoca a las víctimas. Entonces, para mí sí hay un serio defecto ahí de tipificación. Y luego, un agradecimiento hacia su persona, porque la investigación que me dejó me hizo aprender bastante, porque no fue solo de buscar el verbo rector, el sujeto pasivo, activo y todo eso, sino que investigar cada delito, porque en la historia y la contextualización de cada delito se aprende bastante. Bueno, que me alegra. Continuando, solo para ver algunas cosas que son interesantes. Ustedes estudiaron los casos especiales de estafa, artículo 264, pero no sé si notaron el inciso 23. Ese inciso es inconstitucional, porque dice quien defraudare o perjudicare a otro usando cualquier ardido engaño que no se haya expresado en los incisos anteriores. Y entonces ahí estamos aplicando la analogía. ¿Se dan cuenta? Ese 23 es inconstitucional porque le deja al juez hacer una aplicación analógica de los 22 anteriores con uno que no está contemplado. Y obviamente si no está contemplado, no es delito. Principio de legalidad. ¿Sí? ¿Entienden el problema aquí? Otro artículo muy... Doctor, disculpe. ¿Sí? Perdón, doctor. ¿Será que me puede repetir respecto a este artículo que es inconstitucional de estafa? ¿Sería el de 263? No, 64. Casos especiales. Y Muchas gracias. solo es inconstitucional el inciso 23. Muchas gracias, doctor. Porque es el que remite a usar la analogía. La estafa mediante cheque. Ok. Vamos a poner un ejemplo. Yo le digo hoy a Glenda Johanna, me cuenta que es su cumpleaños. Y estamos en clase normal, no así por línea. Entonces vengo yo, saco la chequera y le hago un cheque por 1,000 quetzales. Y le digo, mire, para que se compre un regalo. Ella me dice, gracias, doctor, y al salir se va y lo va a cambiar para comprarse un regalo. Y cuando llega al banco le dicen, el cheque no tiene fondos. La pregunta es, ¿cometí delito ahí?
A ver, Glenda, dígame, ¿qué considera usted? Sí, licenciado, porque yo me ilusioné y tengo que comprar mi regalo. Pues fíjate que muchas Ahorita vamos veces uno hace un negocio y compra un carro y le dice el dueño del carro, va, mira, te lo voy a dar en 6,000 y quiero 12 mensualidades de 500. Me das los primeros 500 de enganche y 11 cheques de 500 de garantía. Pero entonces, cuando no le paga, se va a poner la denuncia al Ministerio Público o va a poner la querella al juzgado de sentencia, al tribunal de sentencia, porque creo que es delito de acción privada. Pero la verdad es que no es delito, porque el artículo de la estafa dice quien diera en pago. O sea, para que haya estafa tiene que haber defraudación patrimonial. En el caso de Glenda, ella no ganó nada, porque el cheque no tenía fondos, pero tampoco perdió nada. Entonces, al no haber defraudación, ni ser el cheque un medio de pago que es su naturaleza, no hay delito. Ya. El delito se da cuando yo vengo y voy a comprar una chumpa de cuero. Y me dicen, mire, vale 3,000 quetzales, 4. Y yo doy el cheque, me llevo la chumpa y el pobre vendedor se queda con el cheque. Si el cheque no tiene fondos, él sufrió una pérdida. Y yo me enriquecí ilegítimamente, que es la finalidad del estafa, el enriquecimiento. Además, el cheque no es un documento de garantía. Entonces, si yo me presento ante el juez y le digo, mire, es que yo sí le di, no uno, sino que le di 12. Y usted va a ver, mire que traigo la chequera, donde están los 12 cheques seguidos, que era uno cada mes. Y los primeros 3 que tienen la misma numeración seguida han sido los meses que le he pagado. Pero el resto es deuda. Y como por deuda no hay cárcel, no puede ser delito. Ya. Ese delito da mucha confusión. Y aunque ya ha sido muy discutido, se los comento para que vean pues que no es tan así tipificarlo como delito. El delito de usura es cobrar intereses desmedidos. ¿Cuál es la tasa promedio del interés bancario? A ver, alguien ahí que trabaje en la banca o sea contador y auditor o en la SAT. Buenas tardes, más o menos un promedio de 24% anual, o sea, 2% mensual. Ok, esa es la tasa promedio. Si yo le presto a usted dinero al 10% mensual, ¿qué delito cometo? Usura. Todo cobro superior a la tasa promedio y la tasa bancaria que ella está hablando, ¿cuánto le dan a usted por depositar su dinero en un banco?
el 3% anual. ¿Cuánto le cobran por un préstamo? El 2% mensual. Pero si usted cobra 10%, eso ya es un delito de usura. Y está la usura y las negociaciones usurarias. Que ese creo que tampoco lo habíamos visto y por eso lo estamos tratando. Y luego, los delitos contra la salud, solo para hablar de qué pasó ahorita